Shalom, shalom, shalom y bienvenido aquí en esta tarde un poquito caluroso aquí afuera, sobre esta tarde ser bien breve y también cubrir a que sean los últimos versículos de este capítulo 3, en la cual estamos leyendo acerca de los diferentes jueces. Ya vimos Otaniel, que era uno de los jueces que le dio que el Eterno levantó para poder juzgar a Israel, y tuvo reposo de sus enemigos, como dice el verso 11. Y la tierra tuvo reposo 40 años. Luego murió Otoniel, hijo de Cenaz, que era de la tribu de Judá. Y los hijos de Israel, verso 12, continuaron haciendo lo que desagradaba al Señor, y el Eterno fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, porque habían hecho lo que desagradaba al Eterno. Y reunió consigo a los hijos de Amón y Amalek, y derrotó a Israel, y poseyeron la ciudad de las palmeras galiteras. Y toda esta región es riquísima. Los enemigos que fueron puestos ahí para probar a Israel si iban a continuar con Dios o seguir mezclándose con estos pueblos. Y los hijos de Israel sirvieron a Eglón, rey de Moab, 18 años. Y los hijos de Israel clamaron al Señor. Y el Señor los levantó a un salvador, Ahor, hijo de Gera, el benjamita. Recuerden que el primero era de la tribu de Judá, ahora de la tribu de Benjamín, un hombre que tenía la mano derecha seca. Esto significa que estaba todo así chueco, la mano todo seca. Y los hijos de Israel enviaron por medio de él un presente a Eglón, rey de Moab. Verso 16, Ahor se hizo una espada de 2 filos y de 1 codo de largo, y ciñó debajo de su ropa su muslo derecho, y ofreció al presente a Eglón, rey de Moab. Ahora bien, Eglón era un hombre muy gordo, muy grueso, y fue cuando terminó de ofrecer el presente que escoltó a la gente que había llevado al presente, y se volvió de las canteras que estaban junto a Gilgal, y dijo: tengo una misión secreta contigo, oh rey. Y le dijo: cállate, que todos los que estaban cerca de él salieron. Y Ahor se acercó a él, y él estaba sentado solo en un fresco aposento alto que tenía para él. Y Ahor dijo: tengo un mensaje de Dios para ti. Ten cuidado con estos mensajes de Dios. Y se levantó de la silla, y Ahor extendió su mano izquierda, tomó la espada de su muslo derecho y lo clavó en su vientre, es en su barriga, es algo grueso. Y el mango entró también tras las hojas, y la grosura se cerró sobre la hoja, por cuanto no sacó la espada de su vientre, y salió el excremento. Y Ahor salió del pórtico y cerró las puertas del aposento alto delante de él, y cerró con llave. Y cuando él hubo salido, sus siervos vinieron y vieron, he aquí, que las puertas del aposento alto estaban cerradas. Y ellos dijeron: ciertamente, él está cubriendo sus pies en el cuarto fresco. Y se demoraron hasta que se hizo tarde, y he aquí que él no abrió las puertas del aposento alto. Y ellos tomaron las llaves y lo abrieron, y he aquí que su señor había caído en tierra, muerto. Ahora escapó mientras que ellos se demoraban, y pasó más allá de las canteras, y escapó a Seira. Y aconteció que cuando llegó, tocó la trompeta en el monte Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y estaba delante de ellos. Y les dijo: seguidme pronto, porque el Eterno, muy importante palabra de expresión, el Eterno ha entregado a vuestras manos a vuestros enemigos, los moabitas, y descendieron en pos de él, y tomaron los vados del Jordán hasta Moab, y no dejaron pasar a nadie. Y mataron en aquel tiempo de Moab como 10,000 hombres, todos valientes, ningún hombre escapó. Y Moab se sometió aquel día bajo la mano de Israel, y la tierra descansó 80 años. Y después de él, Samgar, hijo de Anat, y él mató a los filisteos y 600 hombres con un aguijón
para bueyes y también salvó a Israel. Aquí en estos últimos versos vemos dos jueces, Shoftim, que se levantaron durante este periodo cuando el pueblo clamó a su Dios, hicieron shuvá, regresaron, y uno de esos salvadores era Ahod, aquí referenciado como el Salvador, que es mencionado por causa que Ahod era el que los salvó de sus enemigos, pero que no era el líder espiritual, sino tenemos en referencia a Oteniel, que es mencionado 2 veces en el verso 9, siendo que también era un líder espiritual, en la cual el Espíritu de Dios estaba dentro de él. Otoniel combatió y reflexionó la presencia divina, mientras que Ahod en su acción era algo más natural. Era el hijo de Gera, que quizás descendiente de Gera, era el hijo de Benjamín, según Génesis capítulo 46, verso 2. Y dice que la mano derecha de él estaba todo chupado, todo seco. Una persona con ese estado estaba todo así enroscado. La mano derecha en sí era gamid, una expresión arameico que significa que estaba todo chupado, como una enfermedad. Y aquí vemos que en Shabbat 103 hace referencia a Tier. No se usa la mano derecha, es decir, no tenía capacidad de usar la mano derecha en toda su totalidad. Estaba cerrado como un pozo en la mano, y su mano derecha estaba cerrado y no lo podía usar, estaba deshabilitado. Y sin embargo, este deshabilitado era usado por el Eterno, y a través de él, literalmente a través de sus manos, presenta y lo mal guió a Eglón para hacerlo más confiable a él. Esto presenta una espada que, según el Das Sofrim, sugiere que Ahod estaba preparado para los ambos y negoció una paz duradera y comenzó una guerra con Moab. Esto, el verso 16, nos indica que fue hecho con el fin de este asunto, quedarse callado, todo callado. Y fue aquí que él preparó una espada de doble filo, para que podía matarlo inmediatamente de forma repentina, que cortaba a los dos lados. Diciendo que él era un señor bastante gordo, tenía que cortar bastante grasa, y por eso de doble filo. Y cuando vemos lo que es el tamaño de la espada, era en un cúbito cercano. La diferencia entre un estándar cúbito y otro no está muy claro. Meam Loaz explica que este corto cúbito era de igual de una distancia entre el codo de él y el dedo, es decir, de aquí a aquí, que era un tamaño chiquitico, no es muy grande, y podía ser de ayuda, poder esconder lo que tenía ahí en su mano, acerca como 2 pies de cúbito. La mano derecha, es decir, en su mano derecha, en su pie derecho, podía esconder lo que era la espada. De aquí hallamos que era más fácil de manejar para Ahod, para poder remover la protección de su lado izquierdo y así coger Eglón fuera de guardia, es decir, lo cogió de sorpresa. Verso 17. Ish Beri, del Targum leemos que no fue tomado de algo saludable, sino según Primero de Reyes, capítulo 5.3, en la explicación del Metzudat David, dice que la grosura, lo que es la grasa de Eglón, era muy dificultoso levantarse y por lo tanto no estaba vigilando lo que estaba haciendo Ahod. Era un señor bastante grueso que le costaba ponerse de pie, y esto fue lo que la gente veía. La traducción de Rashi, sin embargo, interpreta que regresó para atrás del grupo que lo estaba acompañando, el grupo de israelitas que había venido con él en tributo, para dar tributo al rey Eglón, y así surgieron y se levantaron al Gilgal. Esto es para asegurar para asegurar lo que es su guardia del pueblo, y así de esta forma Ehud escaparía solo y no con los demás. De vuelta, él estaba solo y se escondió en lo que es los perdegales. Entonces, según el verso 19, y le dijo: dame ahora un poco de agua de beber, porque tengo sed. Y abrió la botella y la leche y le dio de beber y lo cubrió.
Esto significa que claramente él vino a Eglón y le dijo esto. Y cuando Gilgal fue situado por Moab, y aunque Ahud también tuvo acciones siendo que era inmoral, siendo que era Moab lo engañó con el estado permisible de guerra. Él salió a un mensaje secreto contigo, oh rey, engañándolo, aludiendo al hecho que estaba en sí escondiendo Davar Sauter, es decir, esta palabra, esto secreto, la espada con la cual entró la barriga de Eglón, nos dice, era directamente, rápidamente. Esta espada estaba cubierto en su pierna derecha y descrita que era con silencio, que no podían entender por qué él se estaba saliendo. Aparentemente era una diferencia de expresión según Rashi. Verso 20, estaba sentado juntamente con él, o por él mismo, en lo que es el aposento alto, que estaba bien fresco, y en el tiempo de calor había ventilación y era fresco el aposento. Y durante el invierno Eglón se sentó en el cuarto, en el cual había muchas ventanas, y era la costumbre que los reyes que eran de porción elevada entraban en el palacio. Ahud dijo dentro de sí, siendo que Ahud era dotado por el Espíritu de Dios, él había anticipado por mensaje divino lo que causaría que Eglón se levantaría y de esta forma facilitar su asesinato. Como he visto en el mensaje de Dios a ti, yo tengo un mensaje de Dios para ti, ahora te tienes que levantar. Irónicamente, este mensaje escondido era que actualmente Dios lo iba a ejecutar. Davar Elohim, la palabra de Dios es, vas a morir, vas a ser puesto a muerte. Salvando a Israel, mató a Eglón. Y esto lo entendió por cuando se levantó de su silla, por mérito de lo que hizo Ordut, el descendiente de él, que era de Moab, Ordut, que era descendiente de Eglón, que era también descendiente de Balac, el rey de Moab. Y esto lo vemos en el Talmud Sanhedrin 105b, el Santísimo bendito sea él, por causa que honró a Eglón, en la cual se levantó en honor de su trono para honrar a Dios, su descendiente Salomón habría de sentarse en el trono de Dios. Y esto está en el Rut Rabbah. Aquellos que no han visto el video de las series que yo hice sobre el libro de Rut y el libro de Rut Rabbah, véanlo en el canal de YouTube. Y esto es referencia a Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 23, en la cual derivamos de aquí que uno tiene que levantarse a escuchar Davar Shekibakedushah, así también el Kadish o el Borejú. Sin embargo, en el caso de Eglón, que se levantó para escuchar anticipadamente las palabras de profecía, nos dice el Marshisit HaShekel, capítulo 54, 56 cuartos, que Ordos mantuvieron que tenía que levantarse para recibir un mensajero del Todopoderoso. Y es por eso la costumbre que cuando un mensajero viene, todo se levanta para escuchar la palabra del mensajero de Dios. Y así se puso de pie a Ahud, que se extendió la mano, mientras que Eglón tenía dificultad de levantándose. Eglón tenía dificultad de levantarse por su gordura. Ahud inmediatamente le penetró la espada en su vientre, y la mitad de la espada entró y fue insertado en la cual es llamado en hebreo hasta la manilla, hasta donde se aguanta la espada, y la otra parte estaba sobre lo que es la vaina, y la navaja, la cual he llamado el brant, según el idioma antiguo francés, y esto lo menciona Rashi, que fue la gordura. Tenía tanta gordura que en sí no podía sacarlo del vientre de Eglón. Su gordura era tan grueso que cubrió todo el nivel de la espada, que medía como 2 pies. Para darte de idea la grosura de este hombre. Siendo que no lo pudo sacar, no sea que su propia ropa hubiese sido ensangrentada y podía ser detectada que él había matado a alguien, por causa que estaba deslojado ahí mismo en la grosura. Como resultado de él penetrarlo, dice que salió excremento. En otras palabras, Eglón se cagó.
literalmente. Parece que cogió un órgano ahí y lo totalmente causó que se rajara lo que es la parte interna donde en sí salió excremento. Y esto se interpreta por las doble palabras del Shin, que sirviendo ambos. Veyetzi Hafarosh Shadonah, es decir, que en sí todo lo que salió de ahí, su entraña salió afuera. Verso 23, Yahú salió del el pórtico hasta lo que es el aposento alto, donde estaba lo que es el pórtico arriba, y lo encerró con su llave. Verso 25 y 24. Y cuando salió afuera, los siervos entraron y vieron que Jehú y sus siervos habían entrado y había cubierto sus pies. Claramente pensaron que todavía estaba descansando en conversación con él. Y ahí cuando sus entrañas se movieron, según basado en Yevamot 103a, por causa de asuntos de modestia, normalmente uno se cubre sus pies cuando está defecando. Verso 25, hasta el final, muy tarde, hasta que detuvo, y esto significa un tiempo largo había pasado, que era raro, que todavía estaba en el baño, hasta una expresión más tarde, como leemos en 2 de Reyes, capítulo 8, verso 11, que tomó la llave los guardiantes, los que estaban velando, y lo abrió, y al verlo, que vio la llave, se dieron de cuenta de lo que había pasado, y inmediatamente escapó Nimlot, y ellos se demoraron ahí, y de esta forma hubo, como dice en Cantar de Cantares, la palabra ahí, el rey todavía estaba en fiesta, y estaba amándolo hasta que lo deseó, y así fue que deseó. Quizás los moabitas no se vengaron inmediatamente por causa que no se dieron de cuenta que Eglón había sido asesinado, siendo que la espada estaba totalmente cubierto por su barriga. Y aquí terminamos lo que es esta historia, en la cual surge, después de todo, en una venganza, y como leemos más adelante, más de 10,000 moabitas fueron matados por el pueblo, inmediatamente a escuchar que Eglón el rey había sido matado por Ahor. Y ahora, como leemos en el versículo final, y mataron luego, orden de los jueces, que dice aquí, que Moab el día siguiente, bajo la mano de Israel, tuvieron que servir, y fue un descanso de Moab por 80 años. Verso 31. Y después de él, Shamgar, el hijo de Anat, quien mató a los filistinos y 600 hombres con lo que es, como dice acá, el aguijón para los bueyes, y también salvó a Israel. Hay mucho que comentar en este versículo, que Moab y también los filistinos fueron en sí traídos bajo sujeción y destruidos por la mano de Israel por causa de que el pueblo se levantó y clamaron a Dios. Cuando el pueblo de Israel clama a Dios de todo corazón, Dios envía salvadores, Dios envía jueces, Dios envía personas que son ungidos por Dios para hacer el trabajo que tienen que hacer para salvar el pueblo del pueblo malo. Shalom, shalom. Y aquí terminamos el capítulo 13. En el próximo entraremos en el capítulo 4.